dentro de que es muy difícil responder a las necesidades formativas de todos esos perfiles, pues voy a intentar que durante la charla vayáis pudiendo tener referencias a las diferentes categorías o los diferentes colectivos con los que podéis trabajar desde el punto de vista del baloncesto. De todas formas, si algún concepto no está suficientemente aplicado a alguna necesidad actual que tengáis, pues en cualquier momento me podéis preguntar, que eso era lo último que tenía que decir aquí en la introducción, que es que a mí me parece que una actividad formativa sin interacción con la gente que la recibe no tiene mucho sentido. Y aunque garantizaríamos al final unos 10 minutos de preguntas y respuestas para lo que queráis, pero si queréis durante la charla interrumpirme en cualquier momento o preguntar algo, yo creo, Adrián, que lo más operativo a lo mejor es que levanten la mano, ¿no?, con la función esta que tiene Teams, y yo intentaré estar pendiente para dar paso a la gente que necesite intervenir. Genial, así lo hacemos. Estoy yo también pendiente de ello. Fenomenal, fenomenal. Pues venga, pues voy a compartir pantalla, a ver si la tecnología nos deja funcionar bien. A ver, que cerremos esto. Vale. ¿Veis bien la presentación? Sí, genial. Gracias, Jorge. Perfecto. Bueno, pues como comentaba Adrián, el tema que vamos a abordar es la construcción de la defensa, básicamente a partir de dos ideas. Una serían los conceptos de juego y otras las características de los jugadores, ¿vale? Un poco en esta hora el guión o la agenda va a ser, después de esta introducción inicial y de los objetivos, desarrollaremos unos 20-25 minutos del tema. Y a partir de ahí, la idea es separaros en grupos de 4 o 5 personas por grupo para que pongáis en práctica lo que hemos trabajado. Después, en 10 minutos, intentaremos que el mayor número de grupos puedan exponer su trabajo y dar algo de feedback o compartir algunas reflexiones. Y, como os he dicho, pues la parte final de preguntas y respuestas, también un poco en función de las preguntas y respuestas que se hayan generado antes durante la charla, ¿vale? Bueno, estos son un poco los objetivos que planteo. En primer lugar, presentar los conceptos a los que tenemos que, o a partir de los cuales podemos generar y construir ese modelo defensivo, ¿no? O como entrenadores, en el momento que nos ponemos a trabajar aspectos defensivos con nuestro equipo, de qué conceptos podemos o a veces incluso debemos partir. En segundo lugar, una vez que tenemos esos conceptos decididos o definidos, tendremos que atender a ciertos criterios que son los que nos van a ayudar a desarrollar con sentido esas normas defensivas contra generalmente los aspectos ofensivos o las claves ofensivas que nos van a plantear los equipos contrarios, ¿vale? Y el objetivo tercero sería poner en práctica todo esto, pues para darle una perspectiva real y práctica a todo lo que vamos a contar desde un punto de vista teórico, porque muchas veces el papel lo aguanta todo, pero a la hora de ponerlo en práctica vienen un poco las complejidades. Y entrando ya un poco en materia, aquí os he puesto las 4 etapas y aquí podréis consultar seguro diferentes filosofías y diferente documentación que mencionen las fases de diferente forma, ¿no?, con diferente terminología. Pero las etapas en el proceso formativo básicamente pues estarían en torno a una fase inicial de iniciación deportiva o de formación genérica que abarcaría hasta los 13 años de edad. A partir de ahí entraríamos en categoría ya infantil de segundo año, cadete de primero, cadete de segundo, en una fase de formación específica, donde los contenidos de baloncesto puros y duros pues ya van siendo más abundantes y donde se puede ser más específicos con todos los detalles del baloncesto puro y duro. A partir de ahí entraríamos en la etapa de perfeccionamiento, que sería ya categoría junior, senior, categoría sub-21 y demás, en lo que ya, pues obviamente, el nivel de detalle con el que se puede trabajar con los jugadores es mucho más avanzado. Y tendríamos la fase de rendimiento en la que en categoría senior se busca básicamente el máximo rendimiento posible y que los jugadores prácticamente ya en su pico de capacidades, y esto no significa que no se les pueda seguir desarrollando, pero bueno, poner sus habilidades al servicio del rendimiento del equipo. Entonces, la charla en concreto va a estar muy focalizada en estas 3 etapas
y para la parte de formación genérica o para las etapas, primeras etapas dentro del proceso de iniciación y formación, pues irá menos encaminada. Lo que no significa que no pueda haber algún concepto que sea aprovechable. Yo empezaría por decir que las reglas defensivas que me permiten responder a cualquier situación ofensiva con criterio deben estar establecidas en base a las características propias del equipo. Es decir, el primer análisis que un entrenador debe hacer cuando va a construir una defensa debe ser qué equipo tengo, qué características tienen mis jugadores, cómo puedo potenciarlas y qué conceptos debo construir y debo entrenar para que cualquier situación que se dé en el campo tenga respuesta. Una buena reflexión que yo creo que podemos hacer los entrenadores con nuestros equipos es, evidentemente, durante el juego los jugadores pueden cometer errores, igual que los cometemos nosotros, pero cualquiera de esos errores, cuando ya estamos en un tiempo muerto, en un cambio de cuarto, en un descanso de un partido o a posteriori haciendo un postpartido y analizando, el jugador debe ver esa situación y debe decir, aquí tenía que haber hecho eso, porque esto lo he entrenado y porque es nuestra norma o nuestra regla defensiva. Si algo de eso no está claro, yo creo que ahí el error es del entrenador y el análisis tiene que hacerlo el entrenador en cuanto a cómo puedo trabajar mejor eso para que quede claro, ¿no? Entonces, yo para mí la parte de análisis de las características propias de mi equipo es fundamental a la hora de empezar a establecer las reglas defensivas que yo quiero proponer. A partir de ahí, y sobre todo en etapas más avanzadas, vendría la parte de características del rival. Y esto sí que es importante porque además sé que hay muchos entrenadores que estáis trabajando en nivel 1, nivel 2, categorías infantil, cadete y demás. En esas etapas será difícil que el tiempo que tenemos de entrenamiento nos permita abordar bueno, las características del rival como un componente esencial para el desarrollo de nuestra defensa o para la construcción de nuestra defensa, porque el tiempo es muy limitado y porque las características propias de los jugadores nuestros deben marcar esa construcción de los contenidos. Pero cuando ya llegamos a una etapa junior o a una etapa senior, evidentemente esto va ganando en importancia. Entonces, los ajustes o las reglas que vamos definiendo muchas veces semanalmente en función de las virtudes del oponente, esas características también van a condicionar cómo construyo yo mis conceptos, ¿vale? Si, por ejemplo, estoy jugando una liga en la que la mayoría de los equipos switchean en los bloqueos directos, pues probablemente mi construcción del concepto defensivo en torno al bloqueo directo va a verse muy condicionado por eso. Y a lo mejor el ofensivo también, aunque no es el objetivo de esta charla. Entonces, estos dos conceptos son importantes en diferente medida, como veis, y hay un concepto que es fundamental, que es la filosofía del entrenador. Obviamente, toda mi experiencia como entrenador y todas mis creencias en un momento determinado, que no tienen por qué ser las mismas que dentro de 2 o de 5 años, van a condicionar cómo abordo yo todo eso, ¿no? Porque, bueno, a priori puedo tener una noción de que las características de mi equipo me llevan a trabajar un contenido de una o de otra manera, pero a lo mejor mi experiencia como entrenador me dice que hay una manera de las que creo que no va a funcionar. Entonces tengo que cambiar eso. Con lo cual, la filosofía del entrenador condiciona un poco todo. Las características propias del equipo son el componente fundamental a la hora de construir, sobre todo en edades o en etapas de formación. Y las características del rival las tenemos más en cuenta a medida que el nivel de especificidad de jugador va siendo mayor. Conceptos defensivos, ¿vale? Y esta diapositiva podría ser, bueno, motivo de un clinic específicamente, prácticamente por sí misma, pero lo que pretendo trasladar aquí es que hay una serie de conceptos, como pueden ser el balance, la comunicación defensiva, el rebote, la defensa de uno contra uno, y aquí puede haber defensa de uno contra uno en situaciones más reducidas, como podría ser en medio campo, 5 contra 5 o a campo completo, ayudas y rotaciones, close-outs, fintas defensivas, posicionamiento, líneas de pase. Bueno, estos son todos los conceptos, digamos, que conformarían el mapa defensivo de un equipo o el modelo defensivo de un equipo. Cómo trabajo cada una de estas cosas van a ser o van a llevarme a cómo defiende un equipo, ¿no? Y estos conceptos yo creo que están muy marcados por la filosofía del entrenador.
es decir, cómo un entrenador entiende o cómo ha trabajado anteriormente y cómo ha visto que le da resultado el trabajo con estos conceptos, es un poco la clave de cómo se trabaja. Y luego hay otros aspectos como son el balón interior, o la defensa del balón interior, la defensa del bloqueo indirecto, la defensa del bloqueo directo, otras defensas especiales, que también partiendo de la base de la filosofía del entrenador, pero en las cuales las características propias de los jugadores van a tener un peso fundamental a la hora de definir cómo las trabajamos y cómo las queremos conceptualizar en mi equipo, ¿vale? No significa que no dependan de la filosofía del entrenador, pero probablemente los entrenadores somos más flexibles a la hora de orientar ese trabajo. Yo, por ejemplo, creo que en el balance defensivo, en el rebote defensivo, en la defensa de 1 contra 1, son conceptos que generalmente van a depender menos de las características de los jugadores y más de cómo un entrenador entiende que estos conceptos deben trabajarse, ¿vale? Y es precisamente sobre esos 3 conceptos, balón interior, bloqueo indirecto y bloqueo directo, sobre los que voy a intentar incidir un poco más y plantearos cómo entiendo yo que deben construirse. Pues para construir cualquiera de estos conceptos defensivos, mi pauta mental, digamos, para abordar esto sería la siguiente. Adri, por cierto, desde aquí no veo si levantan mano o no. Si hay alguna mano levantada, me dices, ¿vale? En cualquier momento. Sí, lo tengo previsto. Vale. Entonces, primera cuestión que yo como entrenador me planteo para empezar a desarrollar un concepto defensivo. Identificar las características de mi equipo. Tengo un equipo rápido, lento, grande, pequeño, con capacidad para asimilar más o menos conceptos, aprenden rápido, aprenden despacio, tengo 2 entrenamientos a la semana, tengo 5. Es decir, todo eso es fundamental porque a lo mejor yo tengo unas ideas muy buenas, tácticamente muy sofisticadas, pero no es el contexto adecuado para ponerlo en práctica, o no tengo los jugadores que me van a permitir bajar ese concepto a la realidad y que ese concepto sea efectivo, ¿no? Entonces, fundamental lo primero, identificar esas características. Después, que en cada concepto, cada jugador, y cuando digo cada jugador es cada posición dentro de los 5 jugadores que están en pista, tenga una función concreta. En un bloqueo directo no me puedo limitar a darle función al jugador defensor del bloqueador, defensor del grande que bloquea y a un tercer jugador a lo mejor que recoge el rol. Todos tienen que tener un rol concreto para ese trabajo de concepto, porque además todos intervienen de cualquier jugada. En tercer lugar, entrenarlo. Y si mi idea es desarrollar un concepto para el que no voy a tener suficiente tiempo de entrenar, tengo que tenerlo presente y tengo que ser realista con los plazos y sobre todo a la hora de exigir o de pensar que los jugadores pueden desarrollar la idea y aplicarla correctamente. Y vuelvo a poner al margen con un asterisco porque evidentemente depende mucho del nivel del equipo y de la edad que tengan, el hecho de conocer al rival para intentar destruir su forma de juego y sus conceptos ofensivos, ¿vale? Entonces, bueno, cuando el equipo ya está suficientemente trabajado y tiene esa base de conceptos en base a las características propias, pues podemos empezar a plantear, oye, como esto ya lo tenemos muy interiorizado e incluso mecanizado, vamos a prestarle atención al otro equipo, a lo que nos va a plantear y empezar a intentar poner esas trampas que se salgan de nuestros conceptos propios para intentar tener un rendimiento más óptimo. Y ahora lo que quiero es ejemplificar los 3 conceptos anteriores que os he dicho para un poco bajar a la tierra a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Vamos a empezar por el bloqueo directo. Como ya os he dicho al principio, que creo que hay diversidad de niveles, incluso de otras disciplinas, pues vamos a empezar por la defensa del bloqueo directo, que como seguro el 95% de vosotros sabéis, es una acción en la que el jugador más grande generalmente o el 4 viene a bloquear sobre el balón para a partir de ahí continuar o abrirse, pero es una acción que se genera desde el balón con 2 jugadores implicados en la misma y luego el resto de jugadores ofensivos pues haciendo diferentes o llevando a cabo diferentes acciones, ¿no? Entonces, cosas a analizar aquí y desde las que partir, ¿vale? En primer lugar, acciones que debe realizar el defensor del manejador o del jugador con balón, el defensor de 2 en este caso.
Acciones que debemos tener en cuenta para el defensor del bloqueador, de 5 en este caso. Acciones defensivas que deben realizar el resto de jugadores, 1, 3 y 4 en este gráfico. Y más adelante o con un nivel superior podríamos también plantearnos situaciones espaciales, porque no es lo mismo un bloqueo aquí que un bloqueo en el centro, que un bloqueo en esta zona más lateral, que un bloqueo con 2 jugadores en el lado hacia el que va el manejador en la cara del balón o con 2 jugadores en la espalda del balón. No es lo mismo que bloquee el 4 que bloquee el 5. En definitiva, muchas otras variables que nos van a condicionar, pero ya os digo, en etapas más avanzadas. Y luego, volviendo a incidir en que las características propias nos tienen que definir cómo vamos a desarrollar ese concepto y más adelante en las características del rival. Entonces, la parte, digamos, de filosofía del entrenador o conceptos más comunes, para mí, y esto es, ya os he dicho al principio, un poco experiencia propia, seguro que muchos de vosotros tenéis otras tan válidas o más que estas. En una defensa en bloqueo directo es innegociable que el balón esté presionado, ¿vale? Hasta que se produce el bloqueo, por lo menos, y luego ya dependerá del tipo de defensa, pero el balón tiene que llegar presionado al bloqueo para que esté en las peores condiciones posibles a la hora de jugarlo. La comunicación, como en casi todos los conceptos defensivos, es fundamental, que haya una comunicación con suficiente antelación, con un tono de voz que permita al defensor del balón escucharlo y con una claridad, y eso ya también es labor del entrenador, suficiente como para que sea efectiva esa comunicación. En la defensa del bloqueo directo, el defensor del bloqueador debe mandar. Es decir, si nosotros tenemos prevista una defensa, pero el defensor del bloqueador solicita otra, esa es la orden que debe prevalecer, al menos tal y como yo lo entiendo, para evitar confusiones. No, es que él me ha cantado que haga show, pero nosotros hemos dicho que para este partido estábamos haciendo switch. Bueno, ya, vamos a ir todos a una y con lo que manda el bloqueador para solventar posibles errores durante el partido. Y no chocar en los bloqueos. Esto es fundamental para el defensor del balón porque digamos que la trayectoria, la carrera, la evolución del defensor durante la jugada, en el momento que choca, se interrumpe. Entonces, para mí es importante que una pauta del defensor de balón sea intentar no chocar con el bloqueo, ¿vale? Vale, y a partir de ahí os he puesto, y como sé que esta presentación luego os la van a compartir simplemente para que lo tengáis, no vamos a ir muy al detalle en cada cosa, pero por ejemplo, yendo paso por paso en cada uno de los aspectos que hemos mencionado, pues por ejemplo, en una defensa de switch, que es muy habitual a día de hoy, cada vez más, que por ejemplo, los que veáis mucho baloncesto ACB o Euroliga, veréis al Barcelona hacer de manera sistemática y frecuente. Pues bueno, en nuestro caso hemos puesto pautas para el defensor del manejador de balón, pues que cuando se llega al bloqueo pase por arriba del grande y en el habitual rol del grande se mantenga por delante y que intente en la medida de lo posible cambiar con el 4 o con el 5, con el que no ha bloqueado si está liberado, para mejorar esa desventaja física, ¿no?, con la que se ha quedado en el bloqueo directo. Para el defensor del bloqueador, pues sería saltar como si fuera prácticamente un show en el bloqueo y una vez que ya ha saltado y ha parado al balón, recuperar la línea entre el balón y el aro y luego ya medir la distancia con el manejador de balón para solventar esa diferencia que normalmente hay de rapidez entre un exterior y un interior. Y para el resto de jugadores, pues mejorar en la medida de lo posible la desventaja interior, esa que se ha producido al quedarse el pequeño con el grande rival, y fintar al balón para también ayudar a esa desventaja exterior-interior a la hora de defender un 1 contra 1, ¿vale? Estos son ejemplos, es decir, vosotros podréis tener vuestros propios conceptos para el defensor del balón, para el defensor del bloqueador y para el resto de jugadores, pero es importante, como os decía al principio, que cada uno de ellos tenga claras las pautas de lo que pedimos a la hora de construir ese concepto de defensa de bloqueo directo, ¿vale? Y la parte de abajo hace alusión a qué me lleva a mí a plantear, por ejemplo, esta defensa de switch en mi equipo.
no es solo porque la he visto a Jasikevičius, que la implementa fenomenal y que los jugadores del Barcelona son muy capaces de hacerlas. Mis jugadores son capaces de llevar a cabo esto de una manera efectiva. Es una defensa que a mi equipo le viene bien para desarrollar todas sus capacidades. Es el tipo de preguntas que debemos hacernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, pues tengo un equipo con físicos muy similares en los que no hay mucha diferencia entre la velocidad o las capacidades condicionales de mis pivots con mis exteriores, o mi base mide 1,90 y mi pivot mide 2,2 y están ahí y todos los jugadores del quinteto están comprendidos en esa franja. Oye, pues quizá esta defensa es muy interesante para mí, o tengo buenos interiores defendiendo 1 contra 1 exterior, o todo mi equipo tiene un nivel de actividad muy alto que me permite entrar y salir defensivamente y solucionar las desventajas y los mismatch que haya. Bueno, pues todo esto son criterios que a juicio del entrenador hacen que este tipo de defensa sea efectiva y pueda ser interesante para mi equipo. ¿Vale? Y más adelante os hablaba de características del rival. Oye, pues hay en cada final de periodo veo que el rival contra esta defensa se ha atascado o que le genera más problemas. O también criterios físicos del rival. Precisamente ellos son un equipo muy parejo en cuanto a estaturas y cambiarles no nos va a generar grandes desajustes. O tienen muy buenos tiradores después del bloqueo directo y para evitar ese tiro me interesa meter esta defensa y que un grande se quede cerca del pequeño evitando ese tiro. Bueno, lo que os intento trasladar es que es muy importante ir definiendo estos criterios y que nos ayuden a plantearnos si la defensa escogida o si el concepto escogido es el mejor para nuestro equipo, ¿vale? No voy a entrar también al detalle en las de show, pero bueno, os las dejaré ahí para que las tengáis en la presentación y es un poco ir hilando en base a lo mismo, ¿vale? Segundo concepto a abordar, pues el bloqueo indirecto. Aquí os he puesto una situación, por cierto, esta raya no está bien pintada, ¿vale? Sería sobre el pase de la salida de 2. Pero en las situaciones de bloqueo indirecto, bueno, pues es una situación en la que un jugador sin balón bloquea a otro jugador sin balón, normalmente algo alejado del balón, pues para recibir en una situación que normalmente es o de tiro o de rizo con bote para ir a canasta y demás, ¿vale? Misma secuencia que en el bloqueo directo. Tendremos que analizar qué hacemos con el defensor del tirador o del jugador que toma el bloqueo, en este caso el 1 y el 2. ¿Qué hacemos o qué pedimos al defensor de los bloqueadores, en este caso 5 y 4? A la defensa del pasador, en este caso al defensor de 3. Y en base a las características propias y en base a las características del rival. Aquí os he pintado una acción en la que hay dos bloqueos indirectos simultáneos, que puede ser así o puede no ser así. Y aquí es muy importante ver el tipo de bloqueo. Es decir, nada tiene que ver un bloqueo como este, que es tipo floppy, ¿vale? En el que el jugador sale hacia la banda, o un bloqueo tipo white pin o pin down, como sería este, en el que el jugador sube en una trayectoria, digamos, más vertical. No tiene nada que ver cómo abordamos la defensa de uno o de otro, y cuanto más nivel, digamos, tienen los jugadores o más cerca están de la etapa de rendimiento, más importancia cobran estos detalles. De hecho, incluso en este propio bloqueo tampoco tiene nada que ver que sea en esta posición o más arriba o algo más abajo, porque nos va a permitir quizá recortar cuando tiene menos espacio hacia el fondo, aunque sea un tirador mucho más efectivo. En fin, diferentes detalles a los que hay que atender. Igual que en el bloqueo directo, conceptos de filosofía de entrenador innegociables sea como sea el bloqueo. Balón presionado, igual que en el bloqueo directo, en este caso para dificultar el pase de entrada al bloqueo. Comunicación, fundamental también para ponerle en antelación al defensor del que va a recibir el bloqueo e incluso que bueno, cambie trayectorias, niegue el bloqueo, empuje hacia un lado que nos interese, etc. El defensor del tirador manda, en este caso semejante a como pasaba en el bloqueo directo, si el tirador entiende que no está llegando a pasar correctamente el bloqueo como queremos, será el encargado de solicitar a lo mejor un cambio defensivo con el defensor del bloqueador.
Igual que en los directos, no chocar en los bloqueos, fundamental además cuando estamos en situaciones de perseguir un bloqueo, cuando tiene cierta distancia, evitar que los bloqueos nos interrumpan la carrera. Y también para etapas más avanzadas, pues el nivel del tirador nos va a condicionar el tipo de defensa, obviamente. Cuando ya tenemos que defender a un Sasu Salin, a un Kalinowski, a un JC Carroll en su momento, a un Kyle Kuric, pues bueno, no va a tener nada que ver con defender a otro tipo de jugadores que a lo mejor buscan un bloqueo indirecto para otro tipo de acciones que no sea un tiro tan rápido. Entonces, criterios. Vamos a la parte más concreta, que sería criterios. Pues oye, tipo de bloqueo indirecto, pues puede ser bloqueo tipo floppy, como el que hemos visto, bloqueos en stagger, en los que hay 2 consecutivos, bloqueos en pin down, bloqueos en flare y algunos otros que seguro que también conocéis, pero es importante identificar qué tipo de bloqueo queremos trabajar. A partir de ahí, ¿qué pauta le vamos a dar al defensor del tirador? Pues oye, inicialmente a lo mejor podemos pedirle que niegue el bloqueo generalmente como pauta o que oriente el bloqueo hacia un lado que nos interese. Por ejemplo, entiendo que se ve en mi cursor. Entonces hay bloqueos tipo floppy que son por un lado y por el otro exactamente igual. Y aquí el defensor, cuando identifica esa situación, pues a lo mejor si sabe que este tirador es mucho más efectivo o busca con mucha más frecuencia este lado, pues ya directamente cuando identifica ese bloqueo se pone aquí paralelo para obligarle y empujarle a que vaya hacia su lado menos preferente, ¿no? Y a partir de ahí, el defensor del tirador pues tendrá que decidir en función de nuestras pautas y nuestras normas si persigue o si recorta esa acción de salida del bloqueo para tirar. Defensor del bloqueador puede fintar o puede negar la entrada en el bloqueo. Cuando digo fintar, me refiero a que cuando el jugador tirador está saliendo, pues podrá asomarse a dificultar ese pase de entrada o incluso puede saltar del todo para negarlo, en lo que sería un cambio. Y generalmente el defensor del grande pues protegerá el rizo, es decir, que el jugador que sale a tirar ha decidido, una vez que tiene el balón o incluso antes, empezar a curvar su movimiento para irse hacia el aro y ahí pues protegerá ese rizo o bien más alto o bien más bajo si generalmente el jugador es más grande. Y para los defensores del pasador, pues cuando identifica que estamos entrando en una situación de bloqueo indirecto en el que se intenta pasar a un tirador, pues podrá fintar para ayudar momentáneamente a esa salida del bloqueo de mi compañero y la finta podrá ser más corta o más larga en función de lo que nos interese, ¿vale? Otra vez insistiros en que estos son criterios, que pueden ser estos, pueden ser otros, pero es importante que los jugadores tengan estas pautas, ¿vale? Características propias, pues que los exteriores sean rápidos, que tengamos grandes lentos o viceversa, y que esto nos defina un poco cuál va a ser la defensa de bloqueo indirecto más interesante para nosotros. Y más en etapas posteriores o más avanzadas, pues que las características del rival nos condicionen, tipo que sean malos o buenos tiradores, que sean jugadores que rizan más o que salen más para tirar, que tengan una preferencia de lado o la otra. Bueno, estas son las claves que cuando muchos de vosotros seguro que hacéis con vuestros equipos scouting e identificáis esto, pues son las que nos van a condicionar el planteamiento del desarrollo de este contenido, del bloqueo indirecto. Bien, y por último iríamos a la defensa de balón interior, ¿vale? No sé si lo he comentado al principio, pero la idea de esto es, oye, al final la mayoría de sistemas ofensivos, y no hablo solo de sistemas estructurados, sino también de juego por conceptos, se basan en generar ventajas a partir de estos 3 conceptos del bloqueo directo, bloqueo indirecto y balón interior, ¿vale? Entonces, por eso estamos abordando estos 3 conceptos de manera un poco más específica. Entonces, en cuanto al balón interior, pues bueno, puede llegar a partir directamente de un pase de un exterior a un interior o de un interior a un exterior o de un exterior a un exterior, pero se trata de que el jugador reciba de espaldas a canasta en la zona del poste bajo, poste medio, ¿vale? Independientemente de que luego haya otros movimientos del resto de jugadores por fuera, pero el balón se defiende aquí.
Y también se puede llegar a esa situación desde bloqueos. En este caso es un bloqueo tipo cross-pick para que el jugador grande venga hacia el lado del balón con la ayuda de ese bloqueo, pero que podría ser de otros tipos. Podría ser un tipo shuffle bloqueo diagonal, podría ser a lo mejor un doble stack también para que este jugador viniera. Y ya os digo que sea el 5 en el gráfico es circunstancial porque se puede hacer con exteriores igualmente, ¿vale? Condicionantes o criterios para desarrollar la defensa de este concepto. Físico fundamental, porque estamos en una situación muy cercana al aro y nos va a condicionar mucho si generalmente nuestro equipo va a tener ventaja, igualdad o desventaja física en este tipo de situaciones. Y luego la situación del juego, es decir, cómo me planteo yo la defensa del balón interior antes del pase, o cuando, por ejemplo, en esta primera situación, cuando el balón lo tiene el 2, cuando el balón ya está dentro, en este caso cuando lo tiene 5, en este caso cuando ya le ha llegado a 5, y luego en situaciones con bloqueo, que son diferentes a las situaciones en las que ya está el jugador en posición de recibir, ¿vale? Conceptos de filosofía, como los venimos llamando. Bueno, que el balón esté presionado una vez más, muy importante para dificultar o para hacer que el balón llegue dentro en las peores condiciones posibles para el ataque. Acortar la distancia pasador-receptor, me refiero a que, por ejemplo, en estos casos, en este sobre todo, el defensor del 5 intente sacar de posición lo más posible a su par para que esta distancia sea más corta. Al final, si esta distancia es más corta y más teniendo en cuenta que hay dos defensores, uno aquí y otro aquí, de por medio, pues ese pase va a ser más complicado. Con balón, evitar el contacto cuerpo a cuerpo, es decir, una vez que el jugador interior ha recibido el contacto de mi torso como defensor con la espalda o con el cuerpo del atacante, le permite tener una referencia que en estas situaciones de poste bajo, de poste medio y juego de espaldas es muy facilitadora para el ataque, le ayuda a girar muy fácilmente y a rebasarme con facilidad. Entonces, utilización del antebrazo, distancia respecto a mi cuerpo y si utilizo el torso para parar alguna progresión, es para volver a retomar el contacto anterior con el antebrazo. Eso es para mí una norma importante. Y luego que trabajemos este concepto tanto con interiores como con exteriores, porque además, bueno, es fundamental que cualquier jugador exterior sepa manejarse en situaciones cercanas al aro y, por supuesto, en formación también, fundamentalmente para que tengan el mayor bagaje posible a la hora de crecer como jugadores bueno, la evolución muchas veces de los jugadores no la sabemos ni nosotros mismos como entrenadores y es para mí muy positivo que puedan adquirir ese bagaje también desde las primeras etapas. Bien, criterios concretos con los que os intento ayudar o daros ejemplos. Bueno, en cuanto al tema del físico, de la ventaja, igualdad y desventaja, es lo que nos va a condicionar todo. En las situaciones de antes del pase, pues tendré que decidir si quiero defenderlo por detrás, 3/4, por delante, en función de esa parte física. Cuando el balón ya ha entrado dentro, pues ahí ya tendré que decidir si le quiero mandar al centro o le quiero mandar al fondo. ¿Vale? Si le mando al fondo, pues probablemente sea porque tengo preparadas unas ayudas detrás, porque ese jugador ofensivo tiene ventaja sobre mí, porque estoy preparando una defensa de ayudas diferente. Si le mando al centro, probablemente es porque quiero tener algún tipo de ayuda, pero diferente, como son las fintas al bote, y en función de si ese jugador es más o menos peligroso, o a lo mejor de si está en su lado hábil o no, esas fintas serán más cortas o más largas. Y luego el tema de las ayudas, obviamente, que es el que os estoy comentando, de si gira al fondo, pues traeré la ayuda antes para realizarla más separada del aro y por lo tanto el resto de jugadores tendrán que rotar y adaptar su posición o prefiero no ayudar y simplemente defender uno contra uno y si es por fondo, si es por centro, pues variará la situación. Y luego con bloqueos, que son ya las situaciones, digamos, más específicas, pues nada tendrá que ver defender un cross-pick con un shuffle, con a lo mejor un corte UCLA para que el grande reciba, para que un pequeño reciba. En estas situaciones también habrá que plantearse si orientamos al fondo o al centro con el bloqueo. Para esto voy a volver al gráfico. Si me permitís, yo soy el defensor del 5. Aquí veo que el bloqueo me viene y entonces, a ver, mi pauta como entrenador, ¿cuál es? Mandar al 5
hacia el centro para que aquí a lo mejor podamos ayudar con el defensor del bloqueador y para que la distancia del pase sea corte, o a lo mejor quiero mandarle por el fondo para irme yo por arriba y negar el pase o acabar defendiéndole por delante, que será más fácil. Bueno, son decisiones que tenemos que tener como entrenadores teniendo en cuenta que es un criterio importante, ¿vale? Características de mis jugadores que me ayudan a decidir cómo quiero abordar ese concepto de defensa del balón interior. ¿Qué tamaño tienen mis jugadores? Obviamente a mí me puede gustar mucho defender por detrás, pero si tengo unos pivots a los que el 80% de pivots de la liga van a sacar la cabeza, pues a lo mejor no es la mejor fórmula. O si tengo jugadores muy altos pero con muy poquita fuerza, pues a lo mejor me interesa plantarme otro tipo de alternativa, qué movilidad de pies tienen, cómo son capaces de cambiar su posición en la evolución de la jugada, cómo de cómodos se sienten con el contacto, qué tendencia a hacer faltas tienen. Pues oye, yo a lo mejor tengo una filosofía como entrenador de una defensa muy agresiva en poste bajo, de ir 3/4, de luego empujar mucho y demás, pero llega se da la circunstancia que tengo un jugador que cada vez que hago eso acaba los partidos con 3 faltas en 6 minutos de juego. Pues a lo mejor no es la fórmula que más me interesa, ¿no? Entonces, estos criterios, como en los conceptos anteriores, es importante valorarlos. Y en cuanto a características del rival, pues analizar cómo juegan en poste bajo, qué calidad tienen sus pasadores, etcétera, etcétera. Nada, gracias Adri por la invitación otra vez y un placer haber estado con vosotros.